las alarmas sonaron por cada pasillo de la Estación Suprema Égida. En la cámara de mando central, los 4 ojos de la supervisora principal Kaelen se abrieron con incredulidad mientras miraba la pantalla holográfica que tenía delante. Algo imposible acababa de suceder. Ejecuta el escaneo, ordenó, su voz firme a pesar del frío miedo que se arrastraba por su pecho. El técnico junior, un joven Terón con antenas nerviosas, trabajó frenéticamente en el monitor de su estación. Las lecturas están confirmadas. Una nave acaba de aparecer en el sistema central. Sin firma de salto, sin estela de pliegue, sin brecha dimensional. Simplemente se materializó. Kaelen sintió que la sangre se le helaba. En 10.000 años de gobierno del Concilio Galáctico, nada había eludido las defensas del núcleo. Se suponía que el sistema era impenetrable, protegido por tecnología de 847 especies diferentes. Nada podía entrar sin ser detectado a años luz de distancia. Sin embargo, allí estaba. La nave flotaba en el espacio como una amenaza silenciosa, a 3.000 kilómetros de la Estación Suprema Égida. Era enorme, fácilmente del tamaño de un acorazado del concilio. Pero su diseño era diferente a todo lo que había en las bases de datos. El casco era oscuro, casi negro, con extrañas secciones angulares que parecían absorber los haces de los sensores en lugar de reflejarlos. Ampliar, ordenó Kaelen. La imagen se acercó, revelando detalles que no tenían sentido. La superficie de la nave estaba cubierta de lo que parecía un blindaje primitivo. Sin embargo, las lecturas de energía sugerían una tecnología muy superior a las especificaciones galácticas estándar. No había puertos de armas visibles, ni toberas de motor, ni matrices de comunicación. Era como si alguien hubiera construido una nave de guerra utilizando principios completamente diferentes. En la gran sala de la convención, el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Representantes de cientos de especies gritaron preguntas, exigieron respuestas y pidieron una acción militar inmediata. El gran canciller Vesper, un imponente KRYLL de escamas plateadas, levantó sus brazos principales para pedir silencio. Orden, su voz retumbó por la sala. Lo que enfrentamos es una violación, gritó el embajador Silos, sus 3 cabezas hablando al unísono. Algo ha traspasado nuestro espacio más sagrado. Esto es un acto de guerra. Antes de que Vesper pudiera responder, cada pantalla de la estación parpadeó. La misteriosa nave había enviado una transmisión. El mensaje era breve, transmitido en galáctico antiguo, un idioma que no se había utilizado para la comunicación común en más de 500 años. La humanidad solicita una audiencia. La sala quedó en silencio. Luego alguien susurró la palabra que lo cambió todo. ¿Humanidad? Kaelen ya estaba buscando en los archivos históricos cuando llegó la orden del gran canciller. Sus garras se movieron por la interfaz. Buscando a través de siglos de datos, la palabra humanidad apareció en los registros de hace 800 años. Especie 447 beta. Civilización pre-VSL. Origen, Sistema Solis. Brazo Orión. Estado, cuarentenada para observación. Bajo protocolo 17. Deberían seguir en su planeta, murmuró Kaelen, leyendo el archivo con creciente confusión. El último informe de observación se había presentado hace 300 años. Ni siquiera habían logrado la energía de fusión todavía, pero la nave de fuera era muy real y se estaba moviendo. La nave desconocida comenzó una aceleración lenta y constante hacia la Estación Suprema Égida. No lo suficientemente rápido como para ser amenazante, pero deliberado, intencional. Estaba haciendo una declaración. Desplieguen la flota de defensa, ordenó el gran canciller Vesper. Pero no abran fuego a menos que se les dispare. Quiero cada sensor que tengamos enfocado en esa nave. Averigüen cómo llegó hasta aquí. En cuestión de minutos, 50 naves de guerra del concilio rodearon la misteriosa nave. Eran el orgullo de la civilización galáctica, equipadas con armas que podían destruir planetas y escudos que podían soportar supernovas. Sin embargo, mientras tomaban posiciones alrededor de la nave oscura, Kaelen notó algo que le hizo temblar las manos. La nave humana no reaccionó en absoluto a su presencia. Sin activación de escudo, sin carga de armas. Simplemente continuó su acercamiento como si toda la flota del concilio fuera irrelevante. El canciller llamó a uno de los comandantes de la flota por el canal de comunicación.
Nuestros sistemas de puntería no pueden fijar un objetivo. La nave está haciendo algo con nuestros sensores. No los está interfiriendo, simplemente no podemos enfocarla correctamente. Kaelen observó cómo sus propios instrumentos mostraban el mismo problema. La nave era claramente visible, pero de alguna manera elusiva. Como intentar enfocar algo en el borde de tu visión que desaparece cuando lo miras directamente. Esto es imposible, susurró. Todo esto es imposible. La nave se detuvo exactamente a 100 kilómetros de la plataforma de acoplamiento principal de la Estación Suprema Égida. Giró lentamente, presentando lo que parecía un puerto de acoplamiento. Luego se quedó completamente en silencio, esperando. El gran canciller Vesper estaba en la gran sala de la convención, mirando la imagen de la nave en la pantalla principal. Cada representante lo miraba en busca de orientación, el cuerpo político más poderoso de la galaxia, y todos estaban aterrorizados por una sola nave de una especie que habían descartado como primitiva. Envíen una comunicación, dijo Vesper finalmente. Díganles. Díganles que su solicitud de audiencia está concedida, pero que explicarán cómo llegaron aquí y qué quieren. Mientras se enviaba el mensaje, Kaelen continuó buscando en los archivos antiguos sobre la humanidad. Algo andaba muy mal con los registros. Los protocolos de observación habían sido claros. Monitoreó pasivos solamente. Pero a medida que profundizaba, encontró algo que le revolvió el estómago. Escondidos en las secciones clasificadas había registros de despliegue, satélites de armas, plataformas de defensa autónomas colocadas alrededor del sistema natal humano hace 800 años. Supervisora Kaelen, una voz interrumpió sus pensamientos. La nave humana está respondiendo. Están enviando un transbordador. Con un solo ocupante. Kaelen levantó la vista hacia la pantalla, viendo cómo una pequeña nave se desprendía de la masiva nave de guerra. Un humano que venía a enfrentarse solo a todo el concilio galáctico. ¿Qué clase de especie hace eso?, susurró alguien detrás de ella. A medida que el transbordador se acercaba, Kaelen se dio cuenta de que estaban a punto de descubrirlo, y tenía el terrible presentimiento de que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La era del dominio absoluto del concilio había terminado. La humanidad había llegado, y tenían preguntas que exigían respuestas. La gran sala de la convención nunca había estado tan silenciosa. 847 especies, representadas por sus mejores diplomáticos y líderes, permanecieron en absoluto silencio mientras el transbordador humano se acoplaba con la Estación Suprema Égida. El gran canciller Vesper se encontraba en la plataforma central, sus escamas plateadas brillando bajo las luces de la cámara. A su alrededor, un anillo de los seres más poderosos de la galaxia esperaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Las fuerzas de seguridad se alinearon en cada pared, sus armas listas, pero no apuntadas. Nadie sabía qué esperar. Las puertas principales se abrieron con un suave silbido. Una sola figura entró. El humano era más bajo que la mayoría de las especies presentes, vistiendo lo que parecía un traje de presión anticuado que había sido modificado con tecnología que nadie reconocía. El casco se retrajo, revelando un rostro que se parecía notablemente a varias docenas de otras especies en la galaxia. 2 ojos, una nariz, una boca. Pero había algo diferente en esos ojos, algo que hizo que incluso los guerreros más endurecidos por la batalla en la sala se sintieran incómodos. El humano parecía alguien que había visto la guerra y había decidido alejarse de ella. Soy la almirante Elena Vargas de la Flota Expedicionaria Humana, dijo la figura en perfecto estándar galáctico moderno. Su voz era tranquila, mesurada, y se escuchó por toda la enorme sala sin necesidad de amplificación. Hablo en nombre de la gente de la Tierra y las colonias de la humanidad. Colonias, las 3 cabezas del embajador Silos hablaron al unísono. Su especie era pre-VSL. Ni siquiera deberían haber abandonado su planeta. Colonias. Vargas se volvió para enfrentar al representante Silosian y su expresión permaneció neutral. Nos gustaría mucho discutir eso. Gran canciller Vesper. El Concilio Galáctico ha violado cada protocolo de primer contacto de su propia carta. La humanidad exige una explicación. La sala estalló en gritos de ira. ¿Cómo se atrevía esta especie primitiva a hacer demandas? ¿Cómo se atrevían a acusar al concilio de violaciones? Las fuerzas de seguridad levantaron sus armas. Pero Vesper levantó una mano para pedir silencio.
Explíquese, almirante, dijo, su voz resonando por el salón. El concilio puso su sistema bajo protocolo de observación para permitir su desarrollo natural. Esto es un procedimiento estándar para especies pre-VSL. Vargas metió la mano en su traje y sacó un pequeño dispositivo. Lo lanzó al aire, y proyectó una pantalla holográfica que llenó el centro de la sala. Lo que apareció hizo que varios representantes jadearan. Las imágenes mostraban naves humanas, destruidas, docenas de ellas esparcidas a lo largo de cientos de años. Naves coloniales destrozadas, naves de exploración reducidas a escombros, estaciones científicas obliteradas, cada una de ellas destruida en el momento en que cruzaban una línea invisible en el borde de su sistema solar. Durante 800 años, dijo Vargas, su voz nunca elevándose, pero de alguna manera volviéndose más fría. La humanidad intentó llegar a las estrellas. Durante 800 años, algo destruyó cada nave que enviamos más allá de nuestro sistema. Encontramos fragmentos. Recuperamos cajas negras. Sabíamos que alguien nos estaba matando, pero nunca supimos quién. Se volvió lentamente, haciendo contacto visual con los representantes de toda la sala. Enterramos a cientos de miles de pioneros. Familias que se ofrecieron como voluntarios para iniciar nuevos mundos. Científicos que buscaban conocimiento. Niños que soñaban con tocar soles alienígenas. Todos asesinados en el momento en que intentaron salir de nuestro hogar. Kaelen, observando desde su estación de monitoreo, sintió que el estómago se le revolvía al cotejar los datos de Vargas con los archivos clasificados que había descubierto. Cada nave destruida coincidía con una activación de plataforma de armas. El protocolo de observación no había sido pasivo en absoluto. Esto es absurdo, declaró el embajador Silos. Los protocolos de observación son estrictamente de no interferencia. Entonces explique esto, dijo Vargas, y el holograma cambió. Mostró un satélite de armas, tecnología del concilio, firmas de energía del concilio, códigos de autorización del concilio, y al pie de la orden de despliegue. 7 especies habían firmado la autorización. 7 miembros fundadores del concilio. La sala se sumió en el caos. No lo sabíamos, gritó alguien. Los protocolos debían ser pasivos. ¿Quién autorizó esto?, exigió otra voz. Vargas esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. La humanidad pasó 8 siglos detrás de un muro de prisión invisible. Podíamos ver las estrellas, pero no podíamos alcanzarlas. No teníamos idea de quiénes eran ustedes. Solo sabíamos que algo allá afuera quería mantenernos contenidos. Desactivó el holograma y miró directamente a Vesper. Asumimos que la galaxia era hostil. Nos preparamos para la guerra. Cada generación trabajó para desarrollar tecnología que pudiera derrotar a un enemigo que nunca habíamos visto. Construimos armas. Creamos defensas. Nos preparamos para el día en que romperíamos esa barrera y enfrentaríamos lo que sea que nos mantuviera encerrados. Y ustedes lo lograron, dijo Vesper en voz baja. ¿Cómo? Vargas sonrió. Pero no había calidez en su sonrisa. Dejamos de intentar rodear las armas. Las atravesamos. Desarrollamos tecnología de translocación. No viajamos por el espacio, canciller. Simplemente dejamos de estar en un lugar y comenzamos a estar en otro. Sus satélites nunca nos detectaron porque nunca estuvimos en el espacio que estaban monitoreando. Las implicaciones golpearon la sala como un golpe físico. Si la humanidad podía eludir cualquier defensa, aparecer en cualquier lugar sin previo aviso, entonces ningún sistema en la galaxia estaba a salvo. La nave de afuera, continuó Vargas. La Inquebrantable no es nuestra nave más grande. Ni siquiera está entre nuestras 50 principales. Es una fragata de reconocimiento. La enviamos primero porque es rápida y está bien defendida. Pero no se equivoque, canciller. La humanidad ha pasado 800 años preparándose para este momento. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Vesper. Es una declaración de hechos, respondió Vargas. No queremos la guerra. Queremos respuestas. Queremos responsabilidad. Y queremos ver los registros de qué especies autorizaron esas plataformas de armas. Esa información está clasificada bajo inmunidad diplomática, dijo Vesper con firmeza.
Las acciones históricas no pueden ser procesadas bajo la ley actual. La expresión de Vargas no cambió. Entonces el concilio no es un gobierno de leyes. Es un gobierno de poder que protege a los suyos. Gracias por aclararlo, canciller. Se volvió para irse y Vesper la llamó. ¿A dónde va? De vuelta a mi nave, dijo Vargas sin mirar atrás, para informar que el Concilio Galáctico se niega a reconocer sus crímenes. La humanidad decidirá nuestros próximos pasos basándose en esa información. Espere, ordenó Vesper. ¿Qué quiere realmente? Vargas se detuvo en la puerta y se volvió. Por primera vez, su expresión mostró algo más que fría profesionalidad. Mostró tristeza. Queríamos unirnos a la comunidad galáctica, canciller. Queríamos compartir nuestra cultura, aprender de otros y contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Soñamos con este momento durante miles de años. Hizo una pausa. Pero ustedes tomaron ese sueño y lo convirtieron en una pesadilla. Nos encarcelaron sin juicio. Asesinaron a nuestra gente sin previo aviso. Y ahora nos preguntan qué queremos. El silencio en la sala fue absoluto. Queremos un asiento en la mesa que se nos negó durante 8 siglos, dijo Vargas en voz baja. Y queremos asegurarnos de que ninguna otra especie sufra lo que nosotros sufrimos. El concilio termina hoy, canciller. Lo que lo reemplace será determinado por cómo respondan a esta conversación. Salió, dejando al cuerpo político más poderoso de la galaxia en un silencio atónito. Finalmente, comprendieron que ya no tenían el control. La reunión de crisis en la cámara privada del gran canciller fue diferente a cualquier otra en la historia del concilio. 50 de los representantes de especies más poderosas discutieron, gritaron y se amenazaron mutuamente mientras Vesper intentaba mantener el orden. Los humanos se habían ido hacía menos de una hora, y la estructura política de la galaxia ya se estaba desmoronando. Debemos responder con fuerza, el embajador Silos golpeó el puño sobre la mesa. Esta especie advenediza amenaza todo lo que hemos construido. No amenazan nada, replicó la representante Lira del colectivo Solara. Solo piden responsabilidad, algo que deberíamos haber ofrecido hace mucho tiempo. Antes de que la discusión pudiera continuar, cada dispositivo de comunicación en la sala se activó simultáneamente. Apareció un mensaje, enviado no solo a la Cámara del Gran Canciller, sino a cada gobierno, cada red de noticias y cada sistema de información pública en la galaxia conocida. Era del almirante Vargas. El archivo era enorme, datos detallados de vigilancia que cubrían los últimos 800 años. Pero no eran datos sobre la humanidad. Eran datos sobre el propio concilio. Kaelen, que había sido llamada a la reunión de emergencia, abrió el archivo con manos temblorosas. Lo que vio le revolvió el estómago. Los datos mostraban violaciones. Cientos de ellas. Especies a las que se les había denegado la membresía del concilio basándose en informes falsos. Recursos robados a mundos en desarrollo. Acuerdos comerciales manipulados para favorecer a miembros poderosos. Protocolos de observación que habían sido militarizados contra la humanidad y otras 17 especies. ¿Cómo obtuvieron esta información?, susurró alguien. Nos han estado observando, dijo Kaelen lentamente, comprendiendo. Mientras pensábamos que estaban encarcelados en su sistema, estaban monitoreando todo lo que hacíamos. Durante siglos. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo había desarrollado tecnología de translocación. Habían desarrollado capacidades de vigilancia que habían penetrado cada nivel de seguridad del concilio. Lo habían visto todo, lo habían grabado todo, y ahora lo estaban liberando a toda la galaxia. En cuestión de horas, el panorama político explotó. Especies menores que habían sido oprimidas durante generaciones tuvieron de repente pruebas de su maltrato. Los socios comerciales descubrieron que habían sido engañados. Las potencias rivales encontraron pruebas de violaciones de tratados. La autoridad del concilio, construida sobre 10.000 años de superioridad asumida, comenzó a desmoronarse. Y entonces los humanos mostraron su verdadera fuerza. Llegaron informes de toda la galaxia. Naves humanas aparecían en docenas de sistemas. No a través de puertas de salto, no a través del espacio plegado. Simplemente se materializaban, permanecían el tiempo suficiente para ser detectadas y luego desaparecían de nuevo.
Cada aparición enviaba el mismo mensaje. La humanidad podía ir a cualquier parte, en cualquier momento, y el concilio no podía detenerlos. El Imperio Xilos, una de las especies fundadoras del concilio y la voz más agresiva contra la humanidad, decidió hacer una declaración. Enviaron una flota de batalla a un espacio neutral y emitieron un desafío. Si la humanidad quería ser tomada en serio, debía enfrentarse al poder de una verdadera potencia militar. Una nave humana respondió al desafío. No era la masiva inquebrantable. Era una nave más pequeña, designada como clase destructor. La flota Xilos, que consistía en 37 naves de guerra, incluyendo 2 acorazados, rodeó la nave humana y exigió su rendición. La nave humana no respondió. No activó los escudos. No cargó las armas. Simplemente se quedó allí, silenciosa y esperando. Disparen un tiro de advertencia por su proa, ordenó el comandante de la flota Zartus. Muéstrenles a estos primitivos cómo es el verdadero poder. La nave de guerra líder Xilos disparó. Un rayo de plasma gritó por el espacio hacia el destructor humano. Debería haber sido un fallo claro, una advertencia. Pero algo imposible sucedió. La nave humana ya no estaba donde había estado. Se había movido exactamente 7 metros a la izquierda. No por empuje, no por propulsores de maniobra. Simplemente había ocupado un espacio diferente. El rayo de plasma falló. Todas las naves, abran fuego, ordenó Zartus, con la paciencia agotada. Destruyan esa nave. Lo que sucedió a continuación sería estudiado por académicos militares durante generaciones. La flota Xilos desató todo lo que tenía. Cañones de plasma, haces de partículas, salvas de misiles y armas cinéticas. Suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. La nave humana se sentó en el centro de todo, y ni un solo disparo dio en su objetivo. No estaba esquivando. No estaba usando escudos. La nave estaba haciendo algo con el espacio mismo. Comandante, nuestros sistemas de puntería muestran impactos, pero la nave está intacta, informó el oficial de sensores, con pánico en su voz. No entiendo. Las armas están pasando por donde debería estar la nave. Pero la nave humana se movió. No disparó un arma. No lanzó un misil. Simplemente se movió. Y a medida que se movía, algo cambiaba en el espacio a su alrededor. La gravedad se desplazó. Las naves de guerra Xilos, moviéndose en perfecta formación, de repente vieron sus trayectorias alteradas. Fueron desviadas de su curso, dadas la vuelta, reposicionadas por manos invisibles, y entonces la nave humana dejó de moverse. La flota Xilos abrió fuego de nuevo, siguiendo sus protocolos de combate perfectamente. Cada nave apuntando al destructor humano. Cada arma calculada para converger en un solo punto, pero el destructor humano ya no estaba en ese punto. Las naves Xilos estuvieron, durante 7 minutos, destruyéndose a sí mismas. Naves dispararon a sus propios aliados, reposicionadas por pozos de gravedad que aparecían y desaparecían. Los misiles golpearon objetivos equivocados. Los haces de energía atravesaron naves amigas. La nave humana bailó a través del caos sin ser tocada, usando la propia potencia de fuego de los Xilos contra ellos. Cuando terminó, 37 naves de guerra Xilos estaban paralizadas o destruidas. El destructor humano no había disparado un solo tiro. La batalla fue transmitida por toda la galaxia. Todas las especies observaron. Cada líder militar tomó notas. Cada político entendió el mensaje. La humanidad no necesitaba librar guerras de la misma manera que los demás. Habían evolucionado más allá de la guerra convencional. Podían controlar el propio campo de batalla. La almirante Vargas apareció en las redes de noticias galácticas horas después. Estaba en el puente de la Inquebrantable, tranquila y profesional. El Concilio Galáctico ha gobernado durante 10.000 años mediante la superioridad militar, dijo. Han mantenido el orden mediante la amenaza de la fuerza. Han aplastado la disidencia con un poder abrumador. Esto no es gobierno. Esto es tiranía. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La humanidad no quiere reemplazar la tiranía del concilio con la nuestra. Queremos algo diferente. Queremos responsabilidad. Queremos democracia. Queremos que cada especie tenga voz,
no solo los poderosos. Detrás de ella, la pantalla de visualización mostraba más naves humanas apareciendo por toda la galaxia. Cientos de ellas. Miles. Cada una capaz de los mismos movimientos imposibles, la misma tecnología que doblaba la realidad. Le damos al concilio una semana estándar para responder, continuó Vargas. Disolver la estructura de poder actual, establecer una verdadera federación democrática donde cada especie tenga igual representación, o enfrentar las consecuencias. Almirante Vargas, ¿es eso una declaración de guerra?, preguntó un reportero. Vargas sonrió tristemente. No, es una oferta de paz. Les estamos mostrando de lo que somos capaces para que entiendan que no necesitamos la guerra para ganar. Les estamos ofreciendo una elección. Evolucionen con nosotros o quédense atrás. La transmisión terminó. En la cámara del gran canciller, Vesper miró la pantalla en blanco. A su alrededor, sus asesores discutían opciones militares, soluciones diplomáticas y formaciones de alianzas. Pero Vesper conocía la verdad. El concilio ya había perdido, no por batalla, sino por obsolescencia. La humanidad había demostrado que todo aquello en lo que el concilio había construido su poder era insignificante contra una tecnología que operaba bajo principios diferentes. La supervisora Kaelen habló en voz baja. 6 especies principales acaban de retirarse del concilio. Están formando algo llamado el Pacto de Preservación. Dicen que no se someterán a las demandas humanas. Vesper cerró los ojos. La galaxia se estaba desmoronando y en el centro de todo había una especie que debería haber permanecido primitiva y contenida. Una especie que la humanidad había convertido en algo sin precedentes. Envíen un mensaje al almirante Vargas, dijo cansado. Díganle que necesitamos hablar. La galaxia se estaba desgarrando. A los 3 días de la transmisión del almirante Vargas, la estructura política que había mantenido la paz durante 10.000 años se había fracturado en facciones beligerantes. El Pacto de Preservación, liderado por el Imperio Cylos y otras 5 especies importantes, había emitido su ultimátum. No aceptarían la interferencia humana en los asuntos galácticos. No disolverían el concilio y no permitirían que una especie de primitivos dictara los términos a sus superiores. Nosotros somos las potencias que construyeron esta civilización, declaró el embajador Silos en una declaración transmitida por todos los canales. No nos rendiremos a las amenazas de una especie que apenas ayer aprendió a abandonar su planeta. La humanidad se retirará a su sistema natal, o serán eliminados. La respuesta de las especies más pequeñas fue inmediata y abrumadora. Más de 300 civilizaciones menores emitieron declaraciones de apoyo a las demandas de la humanidad. Habían sufrido bajo el dominio del concilio durante generaciones, se les había negado la representación, se les había explotado por sus recursos y se les había tratado como ciudadanos de segunda clase. Finalmente, alguien se estaba enfrentando a los poderes que los habían oprimido. En la Estación Suprema Égida, Kaelen observó los informes de inteligencia con creciente horror. El Pacto de Preservación estaba movilizando la flota militar más grande de la historia registrada. Miles de naves de guerra de 6 especies, todas convergiendo en 2 objetivos, el sistema natal de la Tierra y la propia Estación Suprema Égida. Van a empezar una guerra, le dijo al gran canciller Vesper. Una guerra real, no una escaramuza fronteriza o una disputa territorial. Una guerra que podría destruirlo todo. Vesper se paró en la ventana de observación, mirando las estrellas. La inquebrantable todavía flotaba en el espacio cercano, silenciosa y esperando. ¿Podemos detenerlo? Podemos detenerlo. No lo sé, admitió Kaelen. Los humanos han mostrado una tecnología increíble, pero son una especie contra 6 de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Solo los números. Los números no significan nada si los humanos pueden hacer lo que demostraron en la batalla Cylos, interrumpió Vesper. Pero temo lo que sucederá si este conflicto escala. Los hemos visto evitar bajas hasta ahora. Pero si se les presiona, ¿qué harán? La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. El colectivo VYNN, una especie mente colmena y uno de los miembros del Pacto de Preservación, intentó infiltrarse en las redes de comunicación humanas. Eran expertos en guerra digital, capaces de corromper sistemas informáticos planetarios enteros. Creían que podían desorganizar la coordinación de la humanidad, encontrar debilidades en su tecnología y obtener la ventaja necesaria para ganar.
La infiltración duró exactamente 14 segundos antes de que los VYNN se retiraran en lo que solo podría describirse como pánico. ¿Qué encontraron?, preguntó el coordinador militar del pacto. El representante VYNN, una criatura pálida con miles de ojos, tembló mientras hablaba. No hay mando central, no hay sistema informático principal, no hay centro de control. Eso es imposible. ¿Cómo coordinan sus naves? No se coordinan, dijeron los VYNN, su voz llena de algo que sonaba a miedo. Cada nave humana opera de forma independiente. Cada nave tiene autonomía completa. Están conectadas pero no son dependientes. Intentamos mapear su estructura de mando y encontramos 8.000 millones de puntos de decisión individuales. ¿8.000 millones? Cada humano en sus naves. Cada miembro de la tripulación es capaz de tomar decisiones estratégicas. No siguen órdenes como nosotros. Trabajan juntos por elección, por consenso, no tenemos palabras para ello. No son una jerarquía. Son otra cosa. Las implicaciones eran asombrosas. El concilio, como toda civilización importante, operaba con estructuras de mando claras, interrumpe el liderazgo y la organización se desmoronaba. Pero la humanidad no tenía tal debilidad. Eran una red distribuida, resistente y adaptable de maneras que la teoría militar convencional nunca había encontrado. Mientras tanto, la almirante Vargas dejó clara su posición en una reunión privada con representantes de las especies neutrales. No queremos esta guerra, les dijo, con expresión seria. Pero no retrocederemos. El concilio tuvo 800 años para tratarnos con justicia. Eligieron el encarcelamiento y el asesinato en su lugar. Ahora nos piden que simplemente olvidemos eso y aceptemos su autoridad. No, ese tiempo ha pasado. ¿Cuál es su objetivo final, almirante?, preguntó el embajador Corban de la Federación Helix, una de las pocas especies que se había mantenido neutral. Vargas negó con la cabeza con firmeza. No nos convertiremos en nada. Estamos ofreciendo algo que nunca ha existido en esta galaxia. Verdadera democracia. Cada especie obtiene representación basada en la población. Cada voz importa por igual. No más especies poderosas dictando términos a las más débiles. Eso es idealista, dijo Corban con cautela. Pero el idealismo no sobrevive al contacto con la realidad. Alguien siempre buscará el poder. Entonces construiremos sistemas que les impidan tomarlo, replicó Vargas. Hemos pasado 800 años observándolos desde detrás de nuestra prisión. Hemos estudiado todos los gobiernos de esta galaxia. Sabemos lo que funciona y lo que falla. Les estamos ofreciendo algo mejor. La reunión fue interrumpida por noticias urgentes. La flota del Pacto de Preservación había comenzado su ataque. 2.000 naves de guerra divididas en dos grupos. Un grupo se dirigió al sistema de la Tierra, con la intención de destruir el mundo natal de la humanidad y acabar con la amenaza en su origen. El otro grupo se dirigió a la Estación Suprema Égida, decidido a asegurar el centro simbólico del poder galáctico. Kaelen observó las pantallas tácticas con pavor. La flota del pacto era masiva, disciplinada y estaba equipada con las mejores armas de la galaxia. Contra ellos, los sensores solo detectaron unas pocas docenas de naves humanas moviéndose para interceptar. No es suficiente, susurró. No pueden detener esto. Pero a medida que las flotas se acercaban al alcance de las armas, algo quedó claro. Los humanos no estaban tratando de detener el ataque por medios convencionales. En el sistema de la Tierra, la flota del pacto llegó esperando encontrar planetas, estaciones e instalaciones defensivas. En cambio, encontraron algo que hizo que sus sensores se sobrecargaran de incredulidad. Todo el sistema solar había sido convertido en una fortaleza. Los planetas habían sido desmantelados. Los asteroides habían sido reestructurados. La materia prima de 8 mundos había sido transformada en una red de astilleros, estaciones de fabricación y plataformas defensivas que abarcaban miles de millones de kilómetros. Esto no es posible, exhaló el comandante de la flota del pacto. Esto llevaría millones de años, a menos que tengan una tecnología que no podemos comprender, replicó su oficial táctico. Señor, las lecturas de energía de esas estaciones están construyendo naves ahora mismo, en tiempo real. Mientras la flota del pacto observaba, las naves humanas se ensamblaban a partir de materias primas.
Enjambres de construcción demasiado pequeños para que los sensores los rastrearan individualmente, pero que sumaban miles de millones, trabajaron en perfecta coordinación. Un destructor tomó forma en minutos, un crucero en una hora. No estaban construyendo naves en el sentido tradicional. Las estaban haciendo crecer. En la Estación Suprema Égida, la segunda flota del Pacto se enfrentó a una sorpresa diferente. A medida que se movían a posiciones de ataque, se encontraron incapaces de apuntar a nada. Naves humanas pululaban a su alrededor. Pero no estaban atacando. Estaban desplegando algo. Drones microscópicos, informó Kaelen, observando los datos del sensor con asombro. Miles de millones de ellos. Están aterrizando en cada nave del Pacto. ¿Armas?, preguntó Vesper. No, señor. Están interactuando con los sistemas de la nave, deshabilitando armas sin destruirlas, apagando motores sin causar explosiones. La flota del Pacto está siendo desactivada. En una hora, la batalla de la Estación Suprema Égida había terminado. 2000 naves de guerra flotaban muertas en el espacio, sus tripulaciones ilesas, pero sus naves completamente deshabilitadas. Ni un solo disparo había sido efectuado. Ni una sola baja reportada. La almirante Vargas apareció en cada pantalla de visualización de la flota deshabilitada. Sus tripulaciones están a salvo. Sus naves les serán devueltas desarmadas después de que este conflicto se resuelva. Vinieron aquí para iniciar una guerra. Les estamos mostrando que una guerra con la humanidad no es algo que puedan ganar. Hizo una pausa, su expresión sombría. Pero, lo que es más importante, no es algo que queramos. Pudimos haberlos destruido. Elegimos no hacerlo porque hablamos en serio. No estamos aquí para convertirnos en conquistadores. Estamos aquí para terminar la era de la conquista. En la cámara del gran canciller, Vesper tomó su decisión. Envíen un mensaje a todos los miembros del concilio. Sesión de emergencia. Estamos disolviendo la antigua estructura y creando algo nuevo. El Pacto de Preservación no aceptará esto, advirtió un asesor. El Pacto de Preservación ya no tiene elección, replicó Vesper, mirando las naves humanas por su ventana. Los humanos han ganado sin disparar un tiro. Han mostrado misericordia cuando pudieron haber mostrado destrucción. Si no cambiamos ahora, seremos arrastrados. Mejor ser parte del nuevo orden que ser aplastados bajo él. 3 meses después de la batalla de la Estación Suprema Égida, representantes de todas las especies conocidas se reunieron en el recién nombrado Salón de la Concordia. La antigua gran sala de convenciones había sido demasiado simbólica de la jerarquía del concilio. Este nuevo espacio era circular, sin plataformas elevadas, sin posiciones de prominencia. Cada especie se sentaba al mismo nivel. Kaelen, que había sido nombrada una de las coordinadoras de la transición, observó cómo se contaban los votos finales. Se estaba ratificando la Carta de la Federación Galáctica, verdadera representación democrática para todas las especies, igualdad de derechos de voto, gobierno transparente, todo lo que el concilio nunca había sido. El voto no fue unánime. Las especies del Pacto de Preservación, sus flotas devueltas pero su orgullo herido, votaron en contra de la Carta, pero fueron superadas en número por los cientos de especies más pequeñas que finalmente tuvieron voz. La moción se aprueba, anunció el gran canciller Vesper, quien había aceptado servir como coordinador interino hasta que se pudieran celebrar elecciones adecuadas. El Concilio Galáctico queda oficialmente disuelto. La Federación Galáctica está ahora en sesión. La sala estalló en vítores de algunas especies y un silencio huraño de otras. Pero nadie se fue. Nadie declaró la guerra porque todos habían visto de lo que era capaz la humanidad, y nadie quería volver a enfrentarse a ese poder. La almirante Vargas se sentó en el área de la delegación humana, observando los procedimientos con una silenciosa satisfacción. Junto a ella se sentaron el capitán Salazar de la Inquebrantable y la doctora Elara Cruz, jefa diplomática de la humanidad. Lo habían logrado. Habían cambiado la galaxia sin convertirse en monstruos. Más tarde esa noche, Vargas se quedó sola en una sala de observación privada, mirando la Tierra a lo lejos. No había vuelto a casa en 2 años. El peso de representar a toda su especie había sido aplastante a veces. Almirante Vargas, una voz interrumpió sus pensamientos. Se giró y encontró al gran canciller Vesper entrando en la sala.
El alto KRYLL parecía más viejo que hacía 3 meses. El estrés de supervisar la transformación de la galaxia había cobrado su peaje. Canciller, Vargas asintió respetuosamente. La ratificación fue bien, gracias a su moderación, dijo Vesper, acercándose a ella junto a la ventana. He querido hablar con usted en privado sobre algo que me ha preocupado desde el día en que llegó su nave. Vargas esperó, sintiendo la importancia de lo que quería decir. Cuando su nave apareció de la nada, mi primer pensamiento fue que nos enfrentábamos a una invasión, continuó Vesper. Pero a medida que aprendí más sobre su tecnología, me di cuenta de algo. Podrían haber llegado mucho antes. Su tecnología de translocación, sus capacidades de construcción, sus redes de vigilancia. Estas cosas toman tiempo para desarrollarse y desplegarse, dijo Vargas. Nada. Pero su expresión confirmó sus sospechas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Vesper en voz baja. ¿Cuánto tiempo han podido llegar a las estrellas? Vargas permaneció en silencio durante un largo momento. Luego habló, su voz apenas un susurro. 237 años. Vesper sintió que la sangre se le helaba. Han estado libres de su prisión durante más de 2 siglos, y esperaron. Lo debatimos durante generaciones, dijo Vargas, todavía mirando la tierra. Cuando rompimos la barrera por primera vez y aprendimos la verdad sobre el concilio, hubo ira, llamados a la venganza, demandas de justicia. Pudimos haber atacado entonces, haberlos tomado desprevenidos y haber derribado todo lo que habían construido. ¿Por qué no lo hicieron, Vesper? Vargas se volvió para mirarlo directamente. Porque nos miramos a nosotros mismos y vimos en lo que nos estábamos convirtiendo, una especie unida por el odio, definida por nuestro deseo de venganza. Nos estábamos convirtiendo exactamente en el tipo de civilización que encarcelaría a otros por miedo. Se acercó a una silla y se sentó, con el peso de siglos sobre sus hombros. Así que tomamos una decisión. Esperaríamos. Observaríamos. Seguiríamos desarrollando no solo nuestra tecnología, sino también nuestra filosofía. Nos preguntamos, ¿qué tipo de especie queremos ser? ¿Conquistadores? ¿Liberadores? ¿Tiranos? ¿Víctimas? Y eligieron ser pacientes, dijo Vesper, comprendiendo. Elegimos estar preparados, corrigió Vargas. Preparados para no convertirnos en ustedes. Preparados para ofrecer algo mejor. En lugar de simplemente derribar lo que existía, esperamos hasta estar seguros de que podíamos mirar sus naves de guerra y sentir piedad en lugar de ira. Vesper se sentó frente a ella, atónito. Toda su civilización esperó 2 siglos para asegurarse de que no se convertirían en monstruos. No sé si impresionarme o horrorizarme. Ambas cosas, probablemente, dijo Vargas con una leve sonrisa. No fue fácil. Cada generación tuvo que tomar la decisión de nuevo. Esperar, prepararse, mejorar. Perdimos gente que no estaba de acuerdo, que se fue a formar sus propias colonias, que pensaba que éramos débiles por no atacar de inmediato. Pero mantuvieron su rumbo. Lo hicimos porque recordábamos lo que se sentía estar encarcelado, ser indefenso, ver morir a nuestra gente y no poder detenerlo. La expresión de Vargas se volvió distante. Juramos que nunca le haríamos eso a otra especie. Ni siquiera a las que nos lo hicieron a nosotros. Nosotros. Vesper permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego hizo la pregunta que lo había atormentado. ¿Qué habrían hecho si nos hubiéramos negado? Si hubiéramos elegido luchar hasta el final. Vargas lo miró a los ojos. Habríamos deshabilitado sus naves como hicimos con el Pacto de Preservación. Habríamos desmantelado sus armas. Habríamos forzado el cambio sin causar bajas. Y si eso resultara imposible, si realmente no nos dieran otra opción que la guerra total, hizo una pausa. Nos habríamos ido, habríamos tomado a nuestra gente y nos habríamos ido a otra galaxia, habríamos comenzado de nuevo en otro lugar. Habrían abandonado la lucha en lugar de convertirse en conquistadores. Sí, dijo Vargas simplemente. Porque si hubiéramos ganado a través del genocidio, habríamos demostrado que el concilio tenía razón al temernos. Mejor irnos y dejar que se destruyan a sí mismos que convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Vesper sintió que algo cambiaba en su comprensión del universo. Su especie es la más sabia que he encontrado, o la más tonta.
El tiempo lo dirá, dijo Vargas. No somos perfectos, canciller. Tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios conflictos, nuestros propios errores, pero aprendimos algo durante esos 800 años de encarcelamiento. Aprendimos que la verdadera medida de una civilización no es cómo trata a sus iguales, sino cómo trata a los más débiles que ella. Se puso de pie, preparándose para irse. El concilio trataba a las especies débiles como recursos a explotar. La Federación las tratará como socios a respetar. Esa es la diferencia que ofrecemos. Por eso esperamos tanto tiempo para estar preparados. Una pregunta más, dijo Vesper mientras ella llegaba a la puerta. Su tecnología, la translocación, los enjambres de construcción, la manipulación de la gravedad. ¿La compartirán? Vargas sonrió. Ya lo hemos hecho. Los datos se incluyeron en la documentación de la Carta de la Federación. Cualquier especie que lo quiera puede acceder a ella libremente. No vamos a mantener la superioridad a través del conocimiento secreto. Vamos a mantener la paz a través de la prosperidad compartida. Después de que ella se fue, Vesper se sentó solo en la sala de observación, mirando las estrellas. Durante 10.000 años, el concilio había mantenido el orden a través del poder militar y la amenaza de la fuerza. En 3 meses, la humanidad había demostrado que había otra manera. Habían ganado no por conquista, sino demostrando que eran lo suficientemente fuertes como para elegir la misericordia. Habían cambiado la galaxia, no destruyendo el viejo orden, sino ofreciendo algo mejor. 6 meses después, los satélites de armas que habían encarcelado a la humanidad durante 800 años fueron recogidos y llevados a la órbita de la Tierra bajo la dirección de la humanidad. Fueron desmantelados y convertidos en una estación conmemorativa. Se llamó el Museo de la Paciencia, y contaba la historia de la larga espera de la humanidad. La exposición final era una simple placa con palabras tanto en galáctico antiguo como en lenguas humanas, para que no olvidemos lo que el miedo puede construir y lo que la esperanza puede transformar. Visitantes de toda la galaxia vinieron a verlo, a comprender, a aprender. Porque la historia de la humanidad ya no era solo sobre su lucha. Era sobre lo que la galaxia podría llegar a ser cuando las especies elegían la cooperación sobre la dominación. Los antiguos miembros del Pacto de Preservación, su poder militar disminuido, pero su gente ilesa, comenzaron lentamente a participar en la Federación. Al principio fue humillante para ellos aceptar la guía de una especie que habían descartado como primitiva. Pero a medida que pasaron los años, incluso ellos comenzaron a ver los beneficios del nuevo orden. El comercio floreció. La cooperación científica se aceleró. Especies menores que habían sido oprimidas durante milenios comenzaron a prosperar. Y en el centro de todo había un principio simple que la humanidad había aprendido a través del sufrimiento: aquellos que tienen el poder de dominar a otros tienen una responsabilidad aún mayor de elegir no hacerlo. La almirante Vargas se retiró 2 años después de la fundación de la Federación. Regresó a la Tierra a una pequeña casa junto a un océano y vivió tranquilamente el resto de sus días. Nunca concedió entrevistas, nunca escribió una memoria, nunca buscó la gloria por lo que había logrado. Cuando se le preguntó por qué, simplemente dijo: hicimos lo que había que hacer, nada más. Pero la galaxia recordó, porque la humanidad les había enseñado algo que 10.000 años de gobierno del concilio nunca les habían mostrado. La verdadera fuerza es saber cuándo no usar el poder. La verdadera sabiduría es elegir la misericordia sobre la venganza, y el verdadero liderazgo es levantar a los demás en lugar de mantenerlos oprimidos. La era del concilio había terminado. La era de la Federación había comenzado. Y todo había comenzado con una única nave de guerra humana que emergió de la nada, llevando no armas de destrucción, sino una oferta de algo mejor. El trono galáctico había sido tomado por sorpresa, no por la fuerza militar de la humanidad, sino por su coraje moral. Y al ser tomados por sorpresa, se les había dado la oportunidad de convertirse en algo más grande de lo que nunca habían sido antes. Algunos aprovecharon esa oportunidad. Otros se resistieron, pero nadie pudo negar que la galaxia había cambiado para siempre. Y había cambiado porque una especie tuvo la sabiduría de esperar, la fuerza de elegir la paz y el coraje de exigir algo mejor de lo que siempre había sido. La humanidad había llegado y le había mostrado a la galaxia lo que realmente significaba ser civilizado.